la diputada Dolores Gutiérrez Zurita del Partido de la Revolución Democrática para platicar del trabajo legislativo, para que también los tabasqueños se enteren por voz opositora qué es lo que está sucediendo, ahí. Lolita, ¿cuáles son tus comisiones ahí? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Mira, Enrique, soy presidenta de la Comisión de Igualdad de Géneros, Asuntos de la Frontera Sur y Derechos Humanos. Esa comisión está integrada por 5 diputadas, todas, en este caso diputadas. Son 3 compañeras de Morena, una compañera de PRI y tu servidora como presidenta. Y soy integrante de la comisión de, no se vayan a cansar por favor con el nombre, la comisión de Educación, Ciencia, con Cultura, Ciencia y Tecnología, Infancia, Juventud y Deporte. Sí, está kilométrica. No, está kilométrica. Es que esa fue la comisión que fusionaron. Entonces, con todo esto de la readecuación que se dejó por parte de la anterior legislatura el último día, el reajuste, la reforma a la gestión del legislativo, esta comisión la atomizaron. Entonces, en una sola juntaron educación, ciencia, tecnología, cultura, juventud, infancia y deporte. Pero no ajustaron presupuesto. Pero no ajustaron, al contrario, tienen un secretario técnico, no hay asesores para las comisiones, entonces se dificulta el trabajo. ¿Por qué tanta austeridad? ¿Por qué tanta austeridad? No estoy hablando de la persona del diputado, sino en los trabajos alrededor de comisiones y diputados, cuando en la Ciudad de México se supone que se iba a armonizar con las políticas del presidente de la República, Andrés Manuel, pero en México no pasó nada. Les volvieron a dar sus canojías, les volvieron a dar transporte, les volvieron a dar combustible, les volvieron a dar ciertas comisiones, hicieron austeridad de la normal. Pero yo creo en lo personal que aquí se pasaron, o sea, como que se les pasó la mano, ¿no? Fíjate que yo creo que lo que ocurrió aquí es que parte de el triunfo tan avasallante que tuvo Morena en el estado de Tabasco y en este impulso inicial de este triunfo, lo inmediato era justamente que entráramos los nuevos diputados y diputadas. Un mes después entran los presidentes municipales. Entonces, como que todo lo que es la estructura de gobierno de Morena en Tabasco, junto ya con el gobernador electo, pues dijeron, tenemos que mandar el mensaje, además siendo la tierra del próximo presidente de México ya electo, que aquí vamos a cumplir a pie juntillas, pues todas estas políticas de austeridad. Pero coincido contigo, a mí me parece muy bien que se haya quitado lo que tenga que ver, por ejemplo, tenían los diputados un seguro de vida pagado por el Congreso, adelante, el pago de celulares, toda esta parte que sí había mucho de dónde cortar, sí. Pero me parece que sí se les pasó la mano en el tema de la operatividad de la Cámara para desarrollar el trabajo, tanto interno como externo. Y pongo solo un ejemplo que ya inclusive se lo he comentado al vicecoordinador de la fracción mayoritaria, que es Morena. Por ejemplo, no se tiene un servicio de mensajería propio en el Congreso. Es decir, si tú tienes que entregar documentos, cartas, oficios a diversas dependencias estatales o federales, tienes que destinar a tu propio personal, cuando en cualquier congreso hay una estructura. Hasta le ponía yo el ejemplo al vicecoordinador de la fracción de Morena, de que podían hacer como una compañía que por cierto ya quebró, que rentaba los famosos videocassettes, que hasta las 12 de la noche tú llegabas y los metías en un buzón para que cubrieras el día, ¿no? Y no te cobraran, no te sancionaran por el retraso en la entrega. Entonces yo le decía que deberían de poner 2 turnos, uno el lunes y otro el jueves, que supiéramos los diputados que a partir del martes y el viernes se iba a hacer una ruta de entrega de oficios, de documentos a todas las dependencias de gobierno, de un poder a otro poder, y aquellos legisladores que tuvieran que entregar algunos documentos pudieran entregarlos ahí. Como esos ejemplos, Enrique, hay muchísimos, ¿no? Entonces me parece que no necesariamente la austeridad tiene que ver con eficacia y con eficiencia en los resultados. Me parece, por ejemplo, que haber dejado a las comisiones
solo con un secretario técnico no abona al trabajo legislativo y a los resultados del trabajo legislativo. Y caso concreto en esta gran comisión, que por cierto preside nuestro compañero diputado del Partido Verde, el diputado Carlos Mario Ramos. Carlos Mario Ramos, pues evidentemente con esta gama de todos los temas que se tienen que ver, tú necesitas especialistas en todas estas áreas. Pues no los tienes. Los diputados necesitaríamos y diputadas necesitaríamos tener también un consejo de asesores. En fin, también decir que a nivel federal, el Palacio Legislativo, el Congreso Federal, tiene centros de estudios especializados, que son totalmente apartidistas, es gente especializada. Hay uno en temas financieros, que además tiene tal reconocimiento a nivel nacional. Este Centro de Análisis Financiero de la Cámara del Legislativo de San Lázaro, que hasta los empresarios a nivel federal los retoman. Entonces creo que deberían de haber hecho centros especialistas de asesores, en donde tú como fracción parlamentaria de cualquier denominación pudieras recurrir a solicitar un análisis, una consulta, llevar una iniciativa, pero sobre todo, Enrique, también que tuvieran la claridad que los actuales funcionarios, sobre todo aquellos que están muy de cerca en el trabajo con los y las diputadas, son funcionarios o deberían de ser funcionarios apartidistas. Y lamentablemente no ocurre así, porque muchos de ellos pues traen la doble camiseta y asumen que son además de funcionarios de Congreso, asesores, pero solamente de la fracción mayoritaria. Entonces me parece que eso no abona a un buen trabajo en el Congreso. Y es que a mí me da la impresión, diputada, que cuando hicieron esa adecuación de austeridad, están pensando en un Congreso donde todos los diputados están en un nivel. Sí. Y desgraciadamente el 60-65% del Congreso no tienen experiencia, es su primera vez que están en política, muchos de ellos, entonces son muy pocos los que tienen experiencia. La experiencia está en la oposición. Sí. Y en 2 o 3 diputados de Morena. Y algo fundamental, y lo vuelvo a repetir, me parece que tienen que entender los funcionarios del Congreso que son funcionarios de un poder, pero no son funcionarios de la fracción mayoritaria. Caso concreto, comunicación social. Es decir, pareciera también que comunicación social solamente está para servir, para abrir espacios informativos para los diputados y diputadas de la fracción mayoritaria, pero no para los demás. Entonces, esto me parece que no han terminado de comprender, insisto, que son funcionarios de un poder. Sí, comunicación social del Congreso. Del Congreso, efectivamente. Entonces, deberían de tener mayor equilibrio, mayor pluralidad, y como ese ejemplo, te puedo dar muchos otros, en donde lamentablemente los funcionarios del Congreso se asumen y actúan como funcionarios del Congreso, pero también como trabajadores y empleados de la fracción mayoritaria, y eso es incorrecto. Voy a ir a una pausa, estamos en entrevista con la licenciada Dolores Gutiérrez Zurita del Partido de la Revolución Democrática, hablando temas del Congreso para que usted se entere y también sepa qué cosas están haciendo sus legisladores tabasqueños. Vamos y regresamos.